Ah, no, creo que les comenté a ustedes que, chicos, vamos a hacer una prueba. Ah, no, sí les dije, jiji, que va a ser que ustedes tienen para resolver toda la semana por lo que hubo este inconveniente que me equivoqué. Bueno, que me quedé dormido, es que me quedé hasta tipo 4 de la mañana y al parecer se apagó mi teléfono. Entonces, como se apagó mi teléfono, ya no pude escuchar la alarma y ya pues no me quedé dormido y me levanto a la hora, a la hora. Espérense un segundito. A las 12 a la hora que les escribí. Y ya, obviamente ya se había acabado el tiempo de la clase. A ver, anatomía, descargas. Listo. Confírmenme, chicos, si pueden ver en pantalla completa todo. Se escucha también bien mi audio. Todo eso ayúdenme confirmando. Aunque saben que potenciémosle al audio porque luego es como que a veces tiene fallas. Entonces veamos audio, altavoz. Ya, chévere. Sí, sí se me escucha bien hasta el máximo. Ahora sí, compartir y listo. Ya, chévere, chicos. Déjenme tenerle el chat aquí puesto. ¿No les sale esos cuadraditos grises que les tapa la pantalla? Que es el chat y los participantes que siempre tengo que estar pendiente. No, confírmeme eso, porfa. Uno. ¿Cuál les sale? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la derecha. Ah, es el chat, es el chat. Ok, bueno, este voy a tener que tener full cuidado. Y bueno, ok. Bueno chicos, tenemos que seguir con la clase. Primeramente quiero pedirles a todos de nuevo una disculpa, como les estaba explicando al inicio. Bueno, me quedé dormido bueno, me comencé a dormir full tarde, tipo 4 de la mañana y, y ya, bueno, al momento de despertar me había puesto alarma, pero se ha apagado mi teléfono, no se ha estado cargando bien. Entonces ya pues no pude despertarme y ya aparecí a las 12 del día. Pero bueno, me alegro que hayamos podido conectarnos a esta hora y podamos seguir con la clase, ¿sí? Como vimos en la anterior vez, hablamos principalmente acerca del riñón porque es una parte que se debería tocar bastante y generalmente se ignora en absolutamente todos los cursos de segundo, generalmente solo se ve anatomía, neuroanatomía todo el semestre. Algunos profesores tocan unos dos que tres temas de renal o de genital, pero nada más. Entonces, considero principalmente que el riñón sí era algo importante para dedicarle una sola clase. Y ahora veremos lo demás, un poco más superficialmente, que sería el uréter, los uréteres, vejiga y la uretra, ¿sí? Obviamente vamos a ver todas. Como les digo, esta parte, principalmente el uréter, es algo como que full memoria, entonces no es como que se puede explicar demasiado acerca de él, es más memorizar las relaciones, pero sí hay unos temitas que toca acotar, que esté bastante claro para que les facilite luego a ustedes leer y tratar de agregar una, dos, que tres cositas más, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver lo principal sobre lo que sería uréter, vejiga y todo básicamente sobre la uretra, que la uretra sí es bastante corto, ¿sí? Y eso, generalmente esto ni se topa en clases, pero creo que es importante verlo.
Y ya, chicos. Entonces, ya saben, cualquier pregunta pueden hacerla, cualquier acotación la hacen y cualquier información extra que tengan también es bienvenida, pues eso nos permite mejorar a todos, porque aquí todos aprendemos, todos estamos todavía en nuestro proceso de aprendizaje y así pues nos vamos retroalimentando, retroalimentando. Chévere, chicos. Déjenme enviar el link un ratito a una chica que no pudo asistir a la anterior clase. Espérenme un segundito. Ya, ¿dónde estás? Listo. Ok, ahora sí, vamos con esto. Entonces, bueno, ya me conocen, ¿para qué presentarme de nuevo? Entonces vamos a ver primero el uréter, ¿no es cierto? Ya vimos que primero tenemos un órgano productor de orina, ¿sí? Pero esa orina que se produce no puede quedarse en nuestro cuerpo, sino que tiene que eliminarse, pero primero tiene que excretarse hacia ese receptáculo que hablamos que era la vejiga, ¿sí? Entonces, y de ahí sí, evacuarse completamente de nuestro cuerpo. Y esa función de excreción desde lo que serían los cálices mayores, la pelvis renal, hasta lo que sería la vejiga, va a estar comprendido por el uréter. ¿Sí? Entonces, aquí le voy a... Perdón. Ya, le voy a activar la capacidad de anotación a una persona de aquí para que nos pueda señalar en lo que sería la imagen cuál es el uréter, ¿sí? ¿Cuáles son los uréteres? Andrea, por ejemplo, le veo aquí. Te voy a permitir anotación, Andrea. Ya te permití. Y ayúdanos rayando, mostrando ahí en tu pantalla cuáles son los uréteres. ¿Sí? El Andrea, bueno, vamos contigo que estás más activa. Andrea Rezabala, déjame buscarte para permitirte la anotación. Era una Andrea, sí ha habido bastantes Andreas, pero había una Andrea que solo estaba como Andrea. Pero ya, te permití anotación, André Rezabala. Ayúdanos, porfa, poniendo, ¿sí? Ya, solo hasta ahí son los uréteres, son tan chiquitos. Bien, perfecto. El otro lado, chévere, chévere. Muy bien. Listo. Exactamente, esos son los uréteres y los que están aquí marcados en la imagen de color verde. Y ok, estos uréteres van a comprender más o menos, ya ven que se conectan en la parte superior con lo que sería la pelvis renal. Déjenme activar el puntero láser ya. Con lo que sería la pelvis renal, ¿sí? Se conectan aquí. ¿Y cómo se llamaba esta unión de el uréter con la pelvis ureteral? ¿Cómo se llamaba? ¿Pueden escribirlo? ¿Sí? Escriban, escriban. Exactamente como dice Marianne, es la unión pielo-ureteral, ¿no es cierto? Que viene de pielo, que significa pelvis, y ureteral, que significa uréteres. Chévere. Entonces, una vez que va bajando, esto más o menos a qué altura está, desde L1 y L2, ¿sí? La vértebra lumbar 1, la vértebra lumbar 2. Seguimos bajando, 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 y ya vamos a llegar al final a lo que tiene que desembocar, que va a ser la pared posterior de la vejiga, así que es donde vamos a estar almacenando para luego después de cierto tiempo eliminarlo. Y si estaba bien también Esteban con pielo ureteral. Chévere. Entonces, desde lo que sería la pelvis renal hasta la vejiga. Ahora, este se va a dividir en algunas partes, ¿sí? Algunas porciones. ¿En cuántas porciones se divide? Dos. ¿Pueden escribirlo? Solo necesitan un número y mandan. Un segundo necesitamos para eso. Por ahí dicen 2 porciones, por aquí dicen 3. 3. Sí, exactamente. Se divide en 3 porciones. Según la Tayet, según Rouvier, por ejemplo, se divide en 4, pero eso no tiene mayor relevancia, ¿sí? La cosa es que ya vamos a ver más o menos en las porciones en las que se divide. Miren, le admito a Michael, chévere. Voy a anotar, ¿sí? Comenzamos por acá y vamos a tener esta primera región, ¿sí? Que está aquí con amarillo. ¿Sí? Que también se continúa con esta parte de aquí, que le estoy haciendo con un amarillo un poquito más oscurito, ¿sí? Con este amarillo un poco más oscuro. Todo este conjunto de amarillos, este amarillo más clarito, con este amarillo más oscuro, es a lo que llamamos, miren, le voy a encerrar, es a lo que llamamos la porción abdominal del uréter, ¿sí? Que se va a dividir en dos porciones a su vez.
La de amarillo clarito, que conocemos como la porción lumbar, ¿sí? Y la del otro amarillo medio verdoso, que le conocemos como la porción sacroiliaca, ¿sí? Sacroiliaca, o también a esa se le conoce como la porción ilíaca en el caso de Rubier. ¿Qué pasa? Que Rubier no les mezcla a las dos como la porción abdominal, sino que las nombra por separado, la lumbar y la ilíaca, ¿sí? Pero en la Tayet lo vemos así, como una porción, la primera porción del uréter, que es la porción abdominal, que se divide a su vez la parte más superior, que le vemos que es completamente vertical, miren, baja así rectita, siguiendo el ejemplo en el caso de lo que serían el uréter izquierdo, sigue el ejemplo de lo que sería la aorta abdominal, bajan así juntitos, y en el caso del uréter derecho sigue el ejemplo de la vena cava inferior y baja recto, vertical. ¿Sí? Baja vertical. Chévere. Luego tiene esta característica y se transforma en el uréter sacroiliaco. ¿Por qué? Porque va a estar al lado del sacro y de la parte ilíaca, de los huesos coxales. Y lo que va a hacer en particular es que ya no baja rectito como su pana el lumbar, sino que de lo que iba recto va a describir una curva, tanto hacia, así es, baja recto, ¿no es cierto? Hasta aquí, lumbar. Luego describe una curva que va hacia el centro, medial, quiere decir eso, medial, y anteriormente, ¿sí? Chévere. Una vez que hace eso, es como que sigue el trayecto de lo que sería el inicio de esta ilíaca interna, ¿sí? Recuerden que la aorta abdominal va así, ¿no es cierto? Recta. Y luego tiene su primera bifurcación, ¿sí? ¿Para qué? Para irrigar a cada miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo. Entonces la aorta abdominal se bifurca en una ilíaca común derecha y una ilíaca común izquierda. Luego, cada una de estas ilíacas comunes se va a volver a bifurcar para formar una ilíaca externa, que es así va a irrigar a los miembros inferiores y a la pierna. Mientras que, y al muslo obviamente, todo lo demás. Mientras que la ilíaca interna se va a encargar de irrigar a estos que son los órganos pélvicos, ¿sí? Pelvianos. Chévere. Entonces, tenemos que la parte sacroiliaca, ¿sí? La parte sacroiliaca va a tener una característica que es la que le denominamos la ley de Lushka, ¿sí? Que básicamente lo que dice la ley de Lushka es que en caso del uréter, en caso de este uréter, ¿sí? Del uréter derecho, va a cruzarle a la parte arterial en el inicio de esta que sería la ilíaca externa, ¿sí? Le cruza cuando está iniciando la ilíaca externa. Mientras que la ley de Lushka dice que en el caso del uréter izquierdo va a cruzarle a la ilíaca en la terminación de la ilíaca común. Eso simplemente en términos mucho más fáciles, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la ilíaca, la porción sacroiliaca del uréter izquierdo le cruza a la parte arterial mucho más arriba, bueno, no mucho, 1.5 centímetros más arriba de lo que lo hace el uréter sacroiliaco derecho, ¿sí? Es lo único que dice. Y obviamente mantiene la obviedad que es que el riñón izquierdo está más arriba que el riñón derecho. Entonces, al momento en que hace esta curva, lo hace más arriba que el riñón derecho, igualmente en el caso del uréter. Chévere. Ahora continuemos. Esperen, aquí se me fue un poquito de más. Déjenme borrar esto y encerrar de nuevo. Ya. Estas son esas dos porciones que me forman la porción abdominal, conformadas por uréter lumbar y uréter sacroiliaco. Ahora, si seguimos bajando, vamos a encontrar esta que es la porción pelviana, ¿sí? La porción pelviana, miren, le voy a poner aquí una P. Porción pelviana,
que se va a dividir también en 2 partes en el caso de los hombres y en 3 partes en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque de aquí, grábense, que de el estrecho superior de la pelvis, que es como un circulito que está formado por algunas estructuras anatómicas, que de paso, mientras yo les voy explicando, escríbanme en el chat, ¿por qué? ¿Quiénes son las relaciones, quiénes están formando al estrecho superior de la pelvis? ¿Sí? ¿Qué partes de estos huesos forman el estrecho superior de la pelvis? Eso váyanme escribiendo mientras yo sigo explicando, ¿sí? Entonces, como les decía, en la parte pelviana, una vez que atraviesa el estrecho superior de la pelvis, ya se encuentra con algo diferente, ya somos diferentes hombres de mujeres, porque los órganos de la pelvis van a tener diferentes relaciones. Obviamente, si es hombre, vas a tener a la vejiga y vas a tener atrás al recto, ¿sí? Pero en el caso de la mujer, vas a tener a la vejiga, vas a tener al útero y luego al recto. Sí, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, obviamente cambian algunas estructuras. Por ejemplo, la ausencia en lo que serían las mujeres de la próstata, de las vesículas seminales, de los conductos deferentes, que obviamente va a tener su implicancia en cambiarnos las relaciones que tendrá el uréter. Es por eso que en el hombre hay 2 porciones, 2 subporciones de uréter pelviano o pélvico, y en la mujer hay 3 subporciones que ya las vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero se dividen más o menos en, por ejemplo, en el caso del hombre, en un uréter parietal, ¿sí? Y este que está más clarito, esperen un poquito más, y este que está más clarito, un uréter yuxtavesical. ¿Qué quiere decir yuxtavesical? Quiere decir yuxta, escríbanlo por favor en el chat. Chicos, ¿qué quiere decir yuxta? Están poco activos. Cerca, exactamente, al ladito. Eso es lo que quiere decir yuxta, ¿sí? Entonces, está yuxtavesical cerca de la vejiga. Entonces, esta última porción de la segunda porción del uréter, ¿sí? Porque hay 3 porciones, esta es la última de la segunda. Es el momento en el que el uréter topa al borde posterior de la pelvis. O sea, no le invitan a la fiesta, no le invita a meterse a la pelvis. Simplemente el momento en el que topa, ahí acaba, ¿sí? Luego tenemos otra parte del uréter que es así, le continúa lo que topa, es decir, si entra en la pared de la vejiga. Y esa es la que llamamos el uréter intramural. ¿Por qué? Porque está dentro de ese muro, dentro de la pared que forma la vejiga, ¿sí? Esa pared posterior. Chévere, y bien Carla y bien Stephanie con respecto a lo de yuxta. Sí, y eso equivaldría, les voy a dibujar con, yo qué sé, con rojo, ¿sí? Por acá, esto estaría siendo más o menos esta parte del uréter que les digo, la intramural, que es la tercera parte de, tercera porción del uréter, ¿sí? Según la división que hace la talla. Chévere, sigamos revisando. Ahora, miren, este es un uréter, esta no es clase de histología, pero vale la pena mencionarles. Este es un uréter, ¿sí? Que está en un corte transversal, le hemos cortado así, y podemos ver que tiene algunas capas, ¿sí? Algo que tenemos que tener en cuenta es que el uréter realiza peristaltismo, tiene movimientos peristálticos por la contracción del músculo, ¿sí? Y va a tener algunas capas musculares, tiene una capa muscular circular, una capa muscular longitudinal interna y otra externa, ¿sí? Y mientras está realizando todo eso, ese músculo, para que se contraiga, no necesita mayormente de la inervación, que le diga, loco, contráete, no. El uréter tiene automatismo, solito puede contraerse y eso explica, por ejemplo, en un trasplante de órgano que no necesitamos también conectar la parte nerviosa a lo que sería el uréter, porque el uréter mantiene su peristaltismo por automatismo, ¿sí? Eso tener en cuenta. Luego vamos a tener esta capa que recubre la más externa, que está pegándole al uréter a todo el tejido circundante, ¿sí? A todo el tejido circundante le está pegando. Y eso se denomina la capa adventicia, ¿sí? No es una capa serosa, es una capa adventicia porque carece de un epitelio simple plano que le permita separarse de lo que le rodea. Está pegadita, ¿sí? Adventicia. Luego, como les dije, la capa muscular, circular, longitudinal interna, externa.
Y finalmente tenemos esta que es la mucosa del uréter, donde tenemos obviamente una submucosa que es tejido laxo, ¿no? Pero un epitelio, ¿sí? Un epitelio que ese es un epitelio de transición, se le denomina también urotelio, ¿sí? Específico del sistema urinario, que lo que permite es que esas células, si se está llenando mucha agua, mucha orina, esas células que están así para abrirle espacio al líquido se aplanan. ¿Sí? Se aplanan, se hacen células aplanadas. O si no hay mucho líquido, van a poner su posición normal, que sería células más cúbicas, ¿sí? Entonces, que se pueden aplanar para que alcance mayor cantidad de líquido. Entonces, estas son las porciones que yo les hablaba, la porción abdominal, la porción pélvica y la porción intramural. Recuerden que la abdominal, aquí les pongo, se divide en lumbar y en, ¿cuál más? Y sí, Stephanie, el mismo epitelio de la vejiga. Contésteme, el abdominal se divide en eso, en lumbar y en sacro ilíaca, como dice Katy. Disculparán las letras chuecas. La pélvica, aquí deberíamos ver si es hombre o si es mujer. Si es hombre, se va a dividir en una parietal, como ya les expliqué, y una yuxta vesical, ¿sí? Y si es mujer, se va a dividir en tres. Todas están relacionadas al ligamento ancho. Pero esto, ¿para qué meterles la información aquí que no les va a servir? Despuesito ya lo vamos a tocar y lo vamos a ver para que no se les olvide. Chévere, pero como ya nos está adelantando Javier, tenemos una retroligamentosa que está, como les dije, detrás del ligamento ancho, una infraligamento,sa que pasa por la base del ligamento ancho, le atraviesa, y una preligamentosa que obviamente está antes, que también se la llama yuxta vesical. Pero no expliquemos eso todavía porque estamos primero haciendo este como diagrama y luego ya lo entenderemos. Y la intramural, que es así ya, es solo una y es la que está por dentro de la pared de la vejiga. Chévere. Entonces aquí comencemos a hablar de la parte lumbar. Déjenme anotar. ¿Sí? Esta sería el uréter lumbar. Miren, principalmente, ¿quién está en su relación posterior? ¿Quién está detrás del uréter lumbar? Un músculo. ¿Qué músculo está por detrás del uréter lumbar? ¿Alguien que me diga? ¿Qué músculo está por detrás del uréter lumbar? Exactamente, el psoas. Tenemos al psoas un poco posterior y medialmente, que se encuentra ubicado. Es algo que vale la pena mencionar. Recuerden que también mantiene esa relación medial con lo que sería el riñón, medio posterior, ¿no? Y también anteriormente cabe recalcar que miren quién le está atravesando. Anteriormente le está cruzando por su tercio inferior lo que serían las arterias y venas testiculares u ováricas, ¿sí? Que están cruzando anteriormente a este que es el uréter lumbar, ¿sí? Dos cositas que valen la pena mencionar en el caso del uréter lumbar. Ahora, en el caso del uréter sacroiliaco, lo que les estaba comentando, algo relevante de ahí es lo que hablábamos de la ley de Luschka, que simplemente quiere decir que en el caso del uréter izquierdo atraviesa esta parte ilíaca, a la parte arterial ilíaca, más superior que lo que hace el uréter derecho, debido a la disposición que ya sabemos que el riñón izquierdo está más arriba que el riñón derecho. Y sí, muy bien María igualmente. Ok, seguimos bajando y nos vamos a encontrar ya con la parte pelviana. En esta parte pelviana tenemos la primera, en el caso del hombre, ¿sí? Que sería la parte parietal, ¿sí? En la parte parietal es que atraviesa este estrecho superior de la pelvis y va a seguir a esta, que es la arteria ilíaca interna. Miren, esta es la arteria ilíaca interna, esta es la arteria ilíaca externa, y lo que va a estar haciendo este uréter es seguir también el recorrido que toma, ¿sí? Que ya le dejó encaminadito el sacro ilíaco por esa curvatura que tuvo, ¿sí? Medialmente.
Eso principalmente con respecto a la parte parietal y con respecto a la parte yuxtavesical que les digo, que aquí tiene un estrechamiento en el momento en el que va a entrar a la vejiga y es donde comúnmente se quedan atorados los cálculos renales. Pueden quedarse también en la unión pielo-ureteral, pero el lugar más frecuente donde se quedan atorados es aquí. Es obvio, ¿no? Porque aquí esto es mucho más ancho, a pesar de que es el cuello del uréter. Y miren, aquí es mucho más delgadito. Entonces la piedra, obviamente, que es el cálculo renal, se va a quedar atorado ahí, va a causar la distensión y esa distensión es la que va a causar el cólico renal, ¿sí? Ese dolor. Que vamos a ver mucho más adelante sobre eso. Miren, entonces aquí lo tenemos de nuevo. Esta es la parte lumbar, ¿sí? La parte lumbar del uréter, donde vemos que sigue el camino, como les dije, en el caso del uréter izquierdo, de la aorta abdominal. Y en el caso del uréter derecho, sigue el ejemplo de la vena cava inferior. Luego, coge esta curva a nivel sacroiliaco, medialmente, y aquí es donde se aplica la ley de Lushka. Luego, para la parte parietal, ¿sí? Para la parte parietal sigue el recorrido de lo que sería la ilíaca interna. Aquí tenemos igualmente un uréter derecho, como podemos saberlo, porque aquí está el uréter, ¿sí? Y aquí tenemos a la vena cava inferior, ¿sí? La vena cava inferior que se va a dividir igual en ilíacas comunes y una interna, una externa, perdón, y una interna, ¿sí? Y lo que ya vimos, que va a ser atravesado anteriormente este uréter lumbar por lo que sería, tanto en la parte derecha como izquierda, ¿sí? Por la arteria testicular u ovárica. Y este en cambio es un uréter izquierdo, ¿sí? Que igualmente va a ser atravesado por lo que hablamos, estas estructuras, que sería la arteria ovárica o testicular. Chévere, miren, ahora este es un corte donde más o menos les he puesto para que nos ubiquemos. Estas son las ilíacas internas, ¿sí? Por acá se estarían conectando, por acá saldría la externa, la externa. A ver, les voy a dibujar eso para que quede un poquito claro, ¿sí? Ya, miren, aquí estarían las ilíacas internas que se están conectando con la ilíaca común y por acá se estaría desviando para irrigar al miembro la ilíaca externa, la ilíaca externa, ¿sí? Obviamente por afuera para llegar al miembro inferior. Y aquí estas mandan esta arteria que ya la vamos a ver que es bastante importante, sobre todo en la parte de vejiga, que es la arteria umbilical, ¿sí? Que va a subir por la pared anterior, es como que pasa lateral a la vejiga así y va subiendo, 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 ¿sí? Pasando lateral tanto a la derecha como a la izquierda a este que es el uraco, a esta parte entrecortadita que es el uraco o ligamento umbilical medio, ¿sí? Que se conecta con el vértice de la vejiga. Ya vamos a ver eso más adelante. Sí, y miren esta fascia que le recubre, que es la fascia, bueno, ahí está clarito el nombre para que preguntarles, la fascia umbilico-vesical. Bueno, entonces vamos bajando, ¿no es cierto? Esta era la parte lumbar que ya analizamos. Luego viene la sacroiliaca, como yo les decía. La sacroiliaca que va a tener este giro, que es chiquita, ¿no? La sacroiliaca es la más pequeña. Va a tener este giro medial, siguiendo la ley de Lushka. En el caso de aquí, miren, en el inicio de la ilíaca externa. En el caso de lo que sería, si esta imaginemos en un mundo ideal, cacho, que esta sería la parte izquierda y no la derecha, así estaría cruzando el uréter, ¿sí? Un poco más superior, es decir, en la terminación de esta que es la ilíaca común, si esto fuera un uréter izquierdo. Pero como es un uréter derecho, ya sabemos que la ley de Lushka nos dice que el uréter derecho va más abajo a este entrecruzamiento que sería el inicio de la ilíaca externa, ¿sí? Ok, y miren cómo en su parte pelviana, ¿no es cierto? Esta parte parietal va al ladito de lo que sería la ilíaca interna, ¿sí? Y aquí tenemos a esta que era la arteria, ¿se acuerdan? La que les dije, la rebelde, la que se va por los lados de la vejiga y va subiendo, que es la arteria umbilical, ¿sí? Por aquí vemos que están el hueso sacro, ¿no es cierto? Y de aquí salen los filetes nerviosos que van a formar este que es el plexo sacro. Y está igual, la misma, una imagen parecida. Tenemos a un uréter. ¿Es derecho o izquierdo? Eso vayamos entrenando igual. Uréter, ¿derecho o izquierdo? Es la parte pelviana, ¿no? El uréter, ¿derecho o izquierdo?
Exactamente como lo dice Katy, Emi, Esteban, Carla, es... Ah, no, Carla no. Solo, solo Katy y Emi y Dayana y Esteban, ¿sí? Katy, Emi, Dayana y Esteban están correctos, es un uréter derecho, porque miren, aquí está el sacro, ¿sí? Y de la parte derecha del sacro están saliendo sus filetes nerviosos, que forman el plexo sacro, ¿sí? Por acá tiene otros agujeros de conjunción por los que saldrán igualmente otros filetes nerviosos sacros, ¿sí? Pero vendrán obviamente de la parte izquierda, ¿sí? Irán a la parte izquierda. Entonces es un uréter derecho que miren, como les dije, sigue el trayecto de la ilíaca interna y por aquí le manda este rebelde que es la arteria umbilical que les dije que va por la parte lateral de la vejiga y sube por la pared abdominal. ¿Mm? Listo, entonces seguimos bajando y ya llegamos a la porción yuxtavesical, ¿sí? Miren, porque está cerquita de lo que sería la vejiga. Y va a tener lateralmente como relaciones a lo que sería, por este lado, la arteria vesical inferior. ¿Que alguien sabe de qué arteria es rama la vesical inferior? Está irrigando lo que serían los órganos pélvicos. ¿Sí? Va a irrigar algunos, una de las que más irriga, le irriga la vejiga, le irriga las vesículas seminales, al conducto deferente y manda una rama para irrigar al recto. Exactamente, bien Michael. Es una rama de la ilíaca interna, porque como recordamos, la ilíaca interna es la que se va a encargar de irrigar todos estos órganos pélvicos. ¿Sí? Entonces, tenemos a esta arteria vesical inferior lateral a lo que sería el uréter yuxtavesical y medial vamos a tener a esta que es la arteria rectal media, ¿sí? Que va igualmente a irrigar a lo que sería tanto el recto, pero también las vesículas seminales. Y miren, como el uréter está cubierto, ¿sí? Anteriormente, esto está anterior, esto es lo posterior, anteriormente está cubierto por lo que serían las vesículas seminales en el caso del hombre, con su respectivo conducto deferente, y por acá estará el conducto eyaculador, ¿no? Pero como les digo, le está tapando anteriormente. Luego veremos otra imagen donde se ve mejor. Eso en el caso, si se acuerdan, ¿no? Esta era la parte parietal del uréter pelviano. Esta es la parte yuxta vesical, porque está cerca de la vejiga del uréter pelviano. Hombre, ¿no? Hombre. Ahora, en la mujer tenemos una parte que sería la parietal, que es la retroligamentosa. ¿Por qué todos estos nombres tienen que ver con ligamentosa? Sí, retroligamentosa, infraligamentosa, preligamentosa. ¿Por qué? Escríbanlo. ¿A qué ligamento se refiere? Bien, Katy, al ligamento ancho del útero. Bien, Javier, igual. ¿Sí? ¿Qué es? A este también se lo llama parametrio, ¿sí? Que es un tejido conjuntivo que va a estar sosteniendo al útero en su lugar, ¿sí? Entonces, como recuerdan, el hombre tenía la vejiga, ¿sí? La vejiga y por acá atrás al recto, ¿sí? El recto y la vejiga. Entonces, por acá pasaba lo que sería el uréter, ¿sí? Parietal, y luego no tenía ningún problema con conectarse y llegar a su objetivo, que es la vejiga. Pero en el caso de la mujer tenemos una pared que le está impidiendo, que es el parametrio, ¿sí? Que le está impidiendo, este parametrio es el ligamento ancho, ¿no? Le está impidiendo pasar al uréter. El uréter viene desde acá y ¡tac! Se choca con el parametrio, que no le puede pasar. Entonces, por eso es que tiene estas porciones. Una, que sería la retroligamentosa. ¿Por qué? Porque miren, se oculta, está detrás de lo que sería el parametro, está detrás el uréter. Tiene otra porción que en cambio pasa por la base, por debajo, y le penetra a lo que sería el ligamento ancho, que esa es la porción infraligamentosa, ¿sí? Segmento infraligamentoso. Y miren, una vez que le atravieso, acá ya está la vejiga, ¿no? Que es mi objetivo. Una vez que le atravieso, ya estoy antes del ligamento. Entonces, a esa porción se la denomina preligamentosa, ¿sí? Entonces, miren, ahora veamos en la imagen. Tenemos una retroligamentosa. Mira, aquí está el ligamento ancho. Todo esto es el ligamento ancho. Tenemos la retroligamentosa que tiene una relación con la arteria uterina, ¿sí? La retroligamentosa luego va por debajo, por la base, y atraviesa lo que sería esta pared, que es el ligamento ancho, el parametrio. Le atraviesa, va a la parte anterior y ahí pasaría a llamarse preligamentosa, ¿sí? Y miren,
Esta preligamentosa también, como ya está cerquita de la vejiga, se le denomina la yuxta vesical también de la mujer. ¿Ok? Entonces, miren, esta yuxta vesical llega acá y como les dije, le topa el borde posterior y nada más, no le invitan a la fiesta. Simplemente llega, toca la puerta, pero no le dejan entrar, ¿sí? Ahí es donde se transforma en uréter intramural, porque va a estar dentro del muro. Miren, este es el uréter intramural, ¿sí? El uréter intramural, que, miren, está protegido, está dentro del muro. Miren, aquí tuvimos que abrirle para poder verlo, ¿sí? Y en esta parte intramural, estas capas musculares se modifican del uréter, ¿sí? Va a perder lo que sería su capa circular y solo va a mantener sus capas longitudinales al momento de llegar a lo que sería eh, el orificio ureteral, tanto derecho como izquierdo. Ahora, cuando entra aquí el uréter, ¿no es cierto? Voy a completarle el dibujito. Cuando entra el uréter a lo que sería la vejiga, ¿sí? Uy, perdón, qué chueco, pero bueno. Cuando entra el uréter a lo que sería la vejiga, ay, qué horrible, pero bueno. ¿A qué distancia está este uréter yuxtavesical al momento que le topa? ¿A qué distancia está el uréter yuxtavesical derecho del izquierdo al momento que topa esta pared posterior? ¿Cuál es esta distancia? ¿De cuánto? ¿Pueden escribirlo, porfis? Ya Esteban nos dice 2. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿A qué distancia? Esa que les marqué con verde, que les dibujé con verde. Arriésguense. No se me arriesgan, arriésguense, arriésguense. 1.5 nos dice Stephanie, ya. Ya, todo lo que dijeron Esteban y Stephanie es esta distancia de aquí, miren, una vez que pasa el intramural, ¿sí? El intramural. Esta distancia es de 2 centímetros, que está comprendida entre lo que sería el orificio ureteral derecho del orificio ureteral izquierdo. Eso mide 2 centímetros. Mientras que, bien, Esteban, en el momento que le topa aquí a la vejiga, este espacio de aquí, esta distancia más grande, es de 4 centímetros. Ahora, hagamos un ejercicio. ¿Se acuerdan que cuando el riñón, ¿sí? ¿Se acuerdan que tiene una leve inclinación hacia la mitad en los extremos superiores? Más o menos, ¿se acuerdan que les dije que en el extremo inferior está más o menos 6 centímetros de la línea media en un riñón y 6 centímetros de la línea media del otro riñón? 6 más 6, 12. Unos de gracia, ya, de 10 a 14 centímetros, pongámosle, que al inicio, cuando salen de esta unión pielo-ureteral, cada uréter se encuentra más o menos a 10 a 14 centímetros de distancia, ¿sí? Entonces, como vemos, van recto, luego en la parte sacroiliaca se van juntando y ahí sí comienza su trayecto un poco más medial y anterior, ¿sí? Hasta que llegan a la pared posterior de la uretra y ahí están a 4 centímetros. Pero al final, cuando la atraviesan, quedan a 2. Al principio estaban separados de 10 a 14 y al final llegan a su objetivo solo separados por 2 centímetros. ¿Sí? Así también es la vida. Chévere. Entonces, miren, este uréter, este orificio ureteral derecho e izquierdo van a formar un triangulito, ¿sí? Este triangulito es el que se conoce como el trígono vesical, ¿sí? Formado sus vértices, porque ya sabemos que toda figura geométrica, para conectar sus lados, esta conexión de sus lados se denomina vértice. Entonces, esa unión es el orificio ureteral. Estos vértices son los orificios ureterales, derecho, izquierdo y también este que es el cuello vesical. El cuello de la vejiga, muy bien, como decía Javier, el trígono vesical al final. Este vértice es el cuello de la vejiga o el orificio interno de la uretra, si hablamos del huequito en particular, que van a formar juntos estos tres el trígono vesical, que también es un músculo que va a colaborar al momento de la micción, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante eso. Sigamos. Ay, pero ya me pasé a explicar vejiga. Bueno,
Con eso terminamos uréteres, ¿sí? Con la parte intramural que les había explicado con la vejiga, por eso es que ya pensé yo que estaba en vejiga y les comencé a explicar eso. Ahora veamos la irrigación de los uréteres, ¿sí? Los uréteres, que son estos, van a estar irrigados primero por esta arteria renal que tiene una rama extrarrenal, que se llama rama ureteral de la arteria renal, ¿sí? Miren cómo manda este que es una rama larga e irriga esta parte superior de lo que sería la porción lumbar del uréter. Miren, por acá está el arco exorrenal que me va a irrigar la cápsula adiposa que ya hablamos. ¿Por quién estaba formado el arco exorrenal, chicos? Bueno, yo sé que ustedes tienen clase el lunes y luego el domingo, pero a ver si se acuerdan. ¿Por qué estaba irrigada esta cápsula adiposa? ¿Sí? Miren, una rama que está cerrando, que es la rama de la arteria ovárica y testicular, forma este arco exorrenal. Y por acá arriba, ¿por quién está formado? ¿Alguien que se arriesgue? ¿Que se arriesgue diciéndome qué arteria? No, bueno, mire, exactamente, bien Angie, está completado por lo que sería la suprarrenal inferior. Muy bien Angie, muy bien. La suprarrenal inferior con la rama de la ovárica y testicular van a cerrar este arco exorrenal que va a irrigar a la cápsula adiposa del riñón. Solo quería que recordemos eso, no tiene nada que ver con uréter, ¿sí? Chévere, pero miren, como les estaba indicando, ahora sí con uréter, es que de la arteria renal también, como la suprarrenal salía por acá, también de la renal va a salir unos ramos, que son los ramos, perdón, se me fue mucho, ureterales, ¿sí? Y van a irrigar al uréter. También del ovárico y testicular van a salir también unos ramos ureterales que también le van a irrigar al uréter lumbar. Luego, de esta arteria, que es la arteria umbilical, van a salir otros ramos, la umbilical, que es rama de la ilíaca interna, ¿sí? Van a salir otros ramos ureterales de la arteria umbilical y me van a irrigar también a la parte pelviana. Y ya al final, para llegar, la arteria vesical inferior va también a emitir unos ramitos en su paso y también me va a irrigar a lo que sería el uréter, ¿sí? Entonces, recapitulando, ¿por qué está formada la irrigación del uréter? Cuenten. Primero, más arriba, por la arteria renal. Bien, Marian. La arteria renal, ¿quiénes? Sus ramos ureterales. Bien, vamos bajando. Luego, segunda irrigación por las arterias ureterales. testicular u ovárica. Bien, Marian, también. ¿Qué ramos? Los ramos ureterales. Bacán. Luego, más abajo, ¿por qué arteria? Por la arteria. Renal. Por la arteria umbilical. Perfecto. ¿Quiénes? Ramos igualmente ureterales de arteria umbilical. ¿Y la arteria umbilical de quién era ramo a su vez? De la, para recordar, de la ilíaca interna. Bien, Andrea, bien, Marián. Y si vamos más abajo, ¿por quién? ¿Quién es de que da la cuarta, la última parte de la irrigación en el uréter yuxtavesical? Bien, Marián, perfecto. Perfecto, Katy. La vesical inferior, ¿sí? Que también va mandando unos ramitos para esta parte yuxtavesical. Perfecto. Muy bien, María, muy bien. Emi, muy bien también. Stephanie, Katy, Andrea, Angie. Todas ustedes, muy bien participado. Igual Javier. Chévere. Sigamos. Entonces, en la parte nerviosa, como les decía, el uréter tiene su propio automatismo. Si no necesita que el nervio le diga, oye, loco, trabaja. No, él solito va contrayéndose, ¿sí? Y mandando lo que sería la orina. Eso se denomina también eyaculación. Así como se denomina la parte de reproductora, también se denomina en esta parte urinaria, eyaculación, ¿sí? Por automatismo. Pero, ¿recuerdan este dolor que es el cólico renal causado cuando se está distendiendo la pared del uréter a causa de un cálculo renal? ¿Quién manda esa sensación? Es la parte nerviosa y sí se necesita el nervio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una asa nerviosa preureteral, tenemos un anillo nervioso periureteral porque está alrededor del uréter, ¿sí? Pero todo eso al final está mandado ¿por quién?
por unos filetes del plexo hipogástrico inferior, que no solo va a inervarme a la parte inferior del uréter, sino también a lo que sería la vejiga, la vesícula seminal, el conducto deferente, ¿sí? Y la parte rectal. Listo, eso es uréter, ¿sí? Si tienen alguna pregunta de uréter, pueden hacerla. Ahorita vamos a lo que sería vejiga. Vamos con la vejiga. En el caso de la vejiga, vamos a tener que analizarlo, tanto la vejiga vacía, que es la que tenemos aquí, como una vejiga llena, porque se va a modificar un poquito las relaciones. De hecho, Rouvier las analiza así. Pero también tenemos que principalmente diferenciar la parte masculina de la parte femenina. Y eso es lo que les había contado, ¿no es cierto? Que del estrecho superior de la pelvis para abajo, ahí sí ya no somos igualitos hombres y mujeres. Sí tenemos diferencias, principalmente estas tres estructuras que tiene la mujer, que serían de anterior a posterior, la vejiga, el útero y el recto. En cambio, el hombre solo posee la vejiga y el recto, ¿sí? Y en la vejiga, en sus inmediaciones y en la parte inferior, vamos a tener a la próstata, vesículas seminales, etcétera, etcétera, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante. Eso con sus relaciones posteriores, como vemos, pero las relaciones anteriores de la vejiga son súper similares en el hombre como en la mujer. Por ejemplo, vemos que la vejiga va a tener dos paredes principalmente, ¿sí? Una pared de aquí, que es una pared, miren, está en la parte anterior y viendo hacia abajo. Entonces, una pared antero-inferior. Mientras que tiene otra pared acá, que esta es la pared. Esta es la antero-inferior, ¿sí? Y esta, en cambio, es la pared. Está hacia arriba y está hacia atrás. Entonces, la pared, escríbanlo, chicos. Postero-superior. Bien, Javier, bien, Carla. Y miren, forma una figura geométrica, ¿sí? Entonces ya sabemos que toda figura geométrica, para que se unan sus lados, necesita vértices, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llamará este punto que está uniendo a este lado con este lado? El es mucho más obvio de lo que parece. Arriésguense. Sí, exactamente lo que piensan, pónganlo, pónganlo. Porque sé que están pensando y pueden decir, no, está tonto lo que pienso, pero no, pónganlo, sí es eso. ¿Qué me une a los lados? A los lados de una figura geométrica, de cualquier figura geométrica. Exactamente, Lisbeth, exactamente, Stephanie, eso, arriesguese. Es el vértice de la vejiga. El vértice de la vejiga, que va a tener esta parte anterior, ¿no es cierto? Y va a estar en contacto con una que es la fascia prevesical, que la vamos a ver luego. Y también por acá va a estar subiendo el famoso uraco o ligamento umbilical medio, ¿sí? Miren que por la parte infero anterior, una de las relaciones es este espacio, ¿sí? Que les voy a colorear aquí. Este espacio, que es el espacio retropúbico. ¿Alguien sabe qué epónimo tiene ese espacio retropúbico? ¿Qué otro nombre? El espacio de... Bien, Marian, el espacio de Retzius. Perfecto. Me encanta esa participación, Marian. El espacio de Retzius, ¿sí? Por acá vamos a tener también algunos ligamentos. Por ejemplo, vamos a tener el ligamento pubovesical. Por acá vamos a tener el ligamento puboprostático. Pero eso ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Tenemos aquí que esta es la sínfisis del pubis, ¿sí? Y esta sería la pared abdominal anterior. Esto se parece, como les digo, en hombres y en mujeres. ¿Por qué les mencionaba el vértice? Porque miren que este vértice que estaba acá se aplana, se pierde esa puntita cuando la vejiga se llena, ¿sí? ¿Qué más? Miren, con respecto, este es el peritoneo. Todo esto es el peritoneo, ¿sí? Eso nos explica que la vejiga es un órgano subperitoneal, ¿sí? Porque el peritoneo, ¿a quién está recubriendo? A los intestinos. Pero a él no le interesa estar recubriendo la vejiga. Que de paso le proteja, aparte, pero la vejiga está debajo del peritoneo, ¿sí? En contacto con su hoja, que sería la hoja parietal. Chévere. ¿Qué más principalmente? Eso por esta diapositiva. Sigamos, pero debemos ver un poquito el desarrollo embrionario, que ustedes ya van a ver mucho mejor. Yo odio embriología, pero bueno, estas cosas toca saberlas un poquito porque tienen su relevancia anatómica, ¿sí? Pero ya, yo no soy fan de embriología para nada. La cosa es que
ustedes se acuerdan que hay un anexo embrionario que es la alantoides, ¿no es cierto? La alantoides. Y se acuerdan de otra estructura que era como una pancita que tenía el embrión y luego el feto en su estado embrionario y luego fetal. ¿Cómo se llamaba esa bolsita? Donde estaban sus intestinos. Al principio se llamaba saco vitelino, bien, Kat, pero luego, donde estaban los intestinos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando una estructura sale del espacio en el que debería estar? Se sale. Exactamente, hernia, ¿no es cierto? Era la herniación fisiológica, ¿sí? O la hernia umbilical fisiológica. Perfecto, bien Katy, bien Walter y bien Michelle. Esa protrusión era de los intestinos, del intestino medio, ¿no es cierto? Y luego me acuerdo yo que en embriología decía que iba haciendo unos giros, ¿no es cierto? Y se iba metiendo el intestino dentro de la cavidad abdominal, que sería el lugar futuro. Y también eso tiene su conexión con este que sería el futuro ombligo, ¿sí? Ese futura parte umbilical, mantiene esta conexión con la alantoides. Y vemos que todo este tubito, que es la alantoides, aquí comienza a tener un ensanchamiento. Se hace más gordito, y eso se llama la vejiga alantoidea. Y será la futura vejiga urinaria, ¿sí? Pero miren, como tenía este conducto al principio tenía luz, pero luego, como vamos avanzando, se comienza a obliterar, comienza a cerrarse, ¿sí? Se comienza a cerrar y se convierte en algo impermeable, se llama uraco impermeable. Hay veces donde existe un uraco permeable, ¿sí? Puede subir por aquí la orina, obviamente, por lo que está aquí la vejiga. Hay veces donde estas paredes se debilitan o se cierra aquí, se cierra acá, pero acá no, se conserva esa luz y se forman los quistes uracales, ¿sí? Los quistes uracales que generalmente son asintomáticos, solo te paras bola de ellos o por un eco así súper aleatorio de la vida, por alguna otra cosa, o cuando se llegan a infectar, ¿sí? Chévere, pero miren, esta parte alantoide, que será la parte urinaria, miren, está en conexión con la parte del intestino posterior, ¿sí? Que se conecta a través de un solo huequito por el que va a eliminar los desechos, que es la cloaca. ¿Sí? Luego aquí va a crecer un tabique que me va a diferenciar lo que sería la parte urinaria de la parte rectal, ¿no es cierto? Porque nosotros, bueno, no creo que ninguno de nosotros orinemos y defequemos por el mismo agujero, aunque suene raro. Bueno, este es un corte transversal, ¿sí? En el cual vamos a poder ver, por ejemplo, la vejiga aquí cortada transversalmente, vemos aquí el peritoneo, ¿sí? Aquí estará obviamente un fondo de saco que ya lo vamos a ver después. Tenemos esta fascia que es la umbilico vesical, que se acuerdan que estaba en esta imagen de aquí, miren, es la fascia umbilico vesical, ¿sí? Que va acá, no es que se corta, no es que es una derecha y una derecha y una izquierda, sino que tiene continuidad, ¿sí? Aquí solo lo estamos viendo en otra vista, ¿sí? En otra vista, que se une con lo que sería el peritoneo, ¿sí? Y sirve también de protección. ¿Qué más? Aquí tenemos este espacio retropúbico, espacio de Retzius, pubis y un músculo que es el obturador interno. Miren, y estas son las arterias umbilicales, que les decía que poco a poco, primero están posteriores, ¿cierto? Pero son rebeldes, entonces van anteriormente, poco a poco, mientras va subiendo. Así, antero, superiormente es el trayecto que van marcando. Y esto, parece bastante obvio, pero en serio hay personas que se siguen equivocando en algo así, entonces me parece bueno que volvamos a recalcar. Cuéntenme, ¿esta es una vejiga masculina o una vejiga femenina? Bien, como lo dice Kat, ¿no es cierto? Es la vejiga de un hombre. Espérenme un segundito, porfa. Un segundito, un segundito, un segundito. Wow, 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 wow. Bueno, acabo de enterar algo que me va seguramente a perturbar la clase, pero ok, voy a tratar de concentrarme. Exactamente como ustedes dicen, es una vejiga masculina, bueno, dice Víctor por aquí con forma de corazón, bueno, pero principalmente, chicos, miren esta próstata de aquí, la mujer no tiene próstata, peor tiene la mujer vesículas seminales y conductos deferentes o conductos eyaculados. Sí, Katy, sí que es un chisme brutal, pero bueno, que me hace replantear muchas cosas, pero bueno, sigamos. Entonces, obviamente es de hombre, ¿sí? Y es una visión posterior. ¿Qué más? Tenemos una
aquí tenemos unos cortes, ¿no es cierto? Que vamos subiendo, 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 ¿sí? Aquí tenemos la vejiga cortada transversalmente, ¿sí? Miren cómo se está uniendo a través de esto que se llama la ligamento mesovesical, que luego obviamente va a subir y forma el ligamento umbilico vesical. Y finalmente, miren, este es un corte más superior y forma al uraco, ¿sí? Aquí tenemos una coalescencia prevesical que le va a permitir unirse a la pared abdominal anterior. Y miren esta arteria umbilical, miren, cada vez se va haciendo más anterior. Más anterior, más anterior, más anterior y se pega a la pared abdominal anterior y pasa a los lados de lo que sería el uraco. Dani dice, fijo el bol. No, nada que ver con eso, ni siquiera sé a qué te refieres, pero bueno. Ok, sigamos. Tenemos aquí la vejiga, como estábamos diciendo, tenemos aquí la próstata, tenemos vesículas seminales, ¿sí? En la parte anterior, como hablamos, tenemos el pubis, la sínfisis del pubis, tenemos aquí el espacio No, retropubiano, espacio de Retzius, tenemos aquí un plexo venoso, que es el plexo venoso prostático, ¿sí? Tenemos otra venita, que es la vena dorsal del pene, que aquí no le nombran, pero es la vena dorsal del pene, que también en el caso de la mujer sería del clítoris, ¿sí? Y eso principalmente aquí. Ok, veamos ya un poquito la parte posterior. Esta obviamente es un hombre, primero por la próstata y mucho más obvio porque aquí tiene pene, ¿no es cierto? Entonces no hay mujer con pene, ¿no es cierto? Entonces, o bueno, hay por ejemplo hipertrofia clitoriana, o sea, un clítoris gigante que generalmente se produce por hiperandrogenismo, ¿sí? Un exceso en las hormonas andrógenas. Pero bueno, eso es otro tema. Ok, entonces, entre la vejiga, miren, como les decía, hombre tiene vejiga y detrás el recto, ¿sí? Entonces, esta vejiga, miren cómo tiene, este es el peritoneo, ¿no? Miren cómo este peritoneo llega acá y dice como que quiere cubrirle la vejiga, pero luego dice, ay, no, yo soy fiel a los intestinos, fiel a los intestinos, entonces no. Y se refleja y sube. ¿Sí? Entonces en ese momento que se refleja y sube, forma este fondo de saco, que es el fondo de saco recto vesical, ¿sí? Porque está entre el recto, perdón, y la vejiga, fondo de saco recto vesical, formando por esta reflexión de lo que sería el peritoneo. Chévere. Pero miren cómo se divide la parte de la vejiga y la uretra de lo que sería el intestino posterior, obviamente el recto, por este tabique, ¿sí? Tabique igualmente recto vesical, ¿sí? Déjenme asegurarme que estoy grabando un ratito. Sí, estoy grabando, chévere. Ok, eso principalmente en el caso del hombre, ¿sí? Miren, por ejemplo, este músculo que tenemos aquí es el esfínter externo de la uretra, ¿sí? Cuénteme, ¿ese esfínter externo de la uretra es músculo estriado o músculo liso? Cuénteme. El externo. No me cuenten el chisme, cuéntenme si es estriado o es liso. Luego chismeamos. Bien, Andrea, es estriado, sí es controlado a voluntad. Ahora, que se pueda reflejar, eh, relajar por reflejos o contraer por reflejos es diferente, pero es músculo estriado, ¿sí? Y por la parte de arriba vemos que tenemos un poquito de parte roja aquí y este es el esfínter interno de la uretra, que esa es, ¿qué cosa? Músculo liso, ¿sí? Liso, involuntario. Y este es el esfínter del ano, ¿sí? Por acá vamos a tener también a otro músculo que va a estar aquí cubriendo hacia los lados de la vejiga, que es el elevador del ano, ¿sí? Le va a elevar al... Es lo que ya vimos. Y listo. Miren, esta es una imagen que me gusta bastante. Un ratito. Ya, es una imagen que me gusta bastante porque, miren, es de Rouvier, ¿no? Tenemos aquí peritoneo, ¿sí? Miren cómo va a estar cubriendo a lo que sería toda esta estructura de la vejiga. Y miren cómo a pesar de eso sale como una prominencia, no le atraviesa, sino que sale de la prominencia, que este sería el uraco o ligamento longitudinal, perdón, ligamento umbilical medio. Y hacia los lados, miren, la que les digo, la rebelde, vean, esta es la ilíaca interna, ¿sí? Aquí esta es la ilíaca externa, esta es la ilíaca interna, y miren cómo de la ilíaca interna sale esta, que es la rebelde, ¿la?
¿Cuál es esta? Cuéntenme. La que viene, vean. Lateral. Lateral y sube. Bien, Marian, bien. Es la umbilical. Sí, pasa lateral a la vejiga y sube lateral a lo que sería el ligamento umbilical medio. Muy bien, Marian. Esta es la vejiga, obviamente. Tenemos aquí la vesícula seminal, conductos deferentes, etcétera, etcétera. Chévere, aquí también vemos a lo que sería la arteria umbilical y tenemos aquí al uraco o ligamento umbilical medio. Sí, aquí podemos ver igualmente una vejiga, en este caso está llena, vemos esta pérdida de lo que sería el vértice. Aquí, por ejemplo, está otra estructura que se llama el fondo de la vejiga, que está dado porque, miren, esto de aquí es el cuello vesical, ¿sí? Pero este cuello vesical atrás tiene un rodete, como una especie de pliegue, ¿sí? Que es el pliegue interuretérico. Porque el uréter estaba por allá, ¿se acuerdan? Los orificios ureterales, tanto el derecho como el izquierdo, se conectan a través de un pliegue. Y ese pliegue es el pliegue interuretérico, ¿sí? Forma como una especie de rodete que hace que suba, entonces baje y deje un fondo que es el fondo de la vejiga, ¿sí? El fondo de la vejiga que igualmente se va a aplanar cuando la vejiga se llene. Aquí vemos también peritoneo, tenemos a la vejiga, esta es la parte posterior, obviamente, miren, aquí está la aorta, tenemos la ilíaca externa, la ilíaca interna, por aquí esta es la umbilical, miren lo que hace la umbilical con el uraco que iría en la parte media o ligamento umbilical medio. Yo prefiero decirle ligamento umbilical medio y mantener el término de uraco para en la parte de desarrollo embrionario, ¿sí? Pero les suelen utilizar también como los dos. Pero lo más correcto es ligamento umbilical medio, ¿sí? Esta igualmente es una visión anterior. Miren, aquí tenemos a lo que sería la sínfisis del pubis. Tenemos aquí a la vejiga, ¿sí? Que está recubierta. Y tenemos este que es el ligamento umbilical medio o que le llaman uraco, ¿sí? Tenemos también tejido adiposo, que es retropúbico, detrás del pubis, ¿sí? Y por ahí vamos a tener unos ligamentos más abajo, ¿sí? Miren, aquí están los ligamentos pubovesicales, que son los que se ven aquí, y más por debajo los puboprostáticos. Y estos son los que les quería mostrar, que están detrás del pubis. Miren, lo que le conecta al pubis, a la cara posterior del sínfisis del pubis, con lo que sería la cara anterior de la vejiga, ¿sí? Entonces se conectan a través de unos ligamentos pubovesicales y ligamentos pubovesicales. Aquí tenemos también un plexo venoso vesical. Y miren estos, que es el músculo elevador del ano. Tenemos uno derecho, uno izquierdo, que permiten, como su nombre lo dice, elevar el ano. Pero también algo más. Y contribuye también con el cierre voluntario de lo que sería la uretra, ¿sí? Entonces, como colabora con eso, trabaja bien ligado a lo que sería el esfínter externo de la uretra, es decir, la parte voluntaria. Entonces, por eso quiero hacer un experimento con ustedes. Miren, todos, imaginen que están orinando y corten esa orina, ¿sí? Contraigan a ese esfínter externo de la uretra. Contráiganlo. ¿Sienten algo atrás? Sí, ¿no es cierto? No es como que solo se contrae adelante, sino se contrae atrás también. De hecho, sientes como que se eleva un poquito, ¿sí? Es el elevador del ano que está trabajando en conjunto con lo que sería el esfínter externo de la uretra, ¿sí? ¿Alguno de ustedes pudo cortar la orina sin sentir eso atrás? ¿Alguno pudo? ¿Alguno pudo? Beverly dice que crazy, Esteban dice que no, Emi solo se ríe. No, ¿sí? No, generalmente no se puede. Chévere. Miren, esto es lo que yo les hablaba. Aquí tenemos un pliegue interuretérico, que se acuerdan que les dije que forma como un rodete, que me forma este, que es el fondo vesical, que se aplana cuando la vejiga se va a llenar. ¿Qué hora son? Bueno, tenemos tiempo. Esta es la vejiga, ¿no es cierto? Que va a estar recubierta por peritoneo, ¿sí? Tenemos por acá, miren, este es la arteria umbilical, que se forma aquí su relieve porque se protruye por lo que sería el peritoneo, ¿sí? Y aquí tenemos el ligamento umbilical medio, o también conocido como uraco. Igualmente, miren, aquí está si le ven que está separado por esta guía, está separado del obturador interno, que es el elevador del ano, ¿sí? Que es delgadito, ¿sí? El que le acabamos de probar hace un tiempo.
Tenemos esta parte retropúbica, tenemos aquí a la vejiga, orificio ureteral derecho, orificio ureteral izquierdo, cuello vesical, orificio interno de la uretra, ¿sí? Tenemos aquí el tabique que les decía que le divide, que es el tabique recto vesical, ¿sí? Y obviamente aquí vamos a tener al recto. Eso era hombre, ahora veamos mujer. Como les dije, las relaciones anteriores se parecen. Ahora veamos las relaciones posteriores. Ya no se van a parecer porque ya no tenemos como en el hombre detrás de la vejiga al recto, sino que, aparte de que ya no vamos a tener próstata ni vesículas seminales, y tampoco vamos a tener conductos deferentes, vamos a tener a una estructura. Sí que vamos a tener a una que es el útero, ¿sí? Y obviamente también el canal vaginal. Miren, miren este espacio que se forma también. ¿Se acuerdan de este? Déjenme mostrarles. Miren, ¿se acuerdan de este? Que era una reflexión del peritoneo que se llamaba fondo de saco. Alguien escríbalo, por favor, para que nos quedemos bien recordados en el caso del hombre. Fondo de saco. No, pues, sobre todo, güey. Fondo de saco. Este que hay en los hombres. Que está entre la vejiga y el recto. Bien, bien, Andrea. Fondo de saco recto. Ah, no, dicen retro. Es recto, de recto. Recto vesical. ¿Sí? Recto vesical. Mientras que en la mujer no vamos a tener fondo de saco recto vesical, porque nunca va a estar en contacto la parte recto con la parte vesical, porque está el útero de por medio. Entonces vamos a tener uno primero que es el ligamento, el fondo de saco. ¿Cómo se llamará? Útero Pero, vesical mira, o vésico uterino, ¿sí? Un fondo de saco útero vesical o vésico uterino, ¿sí? Que está dividiendo a la vejiga de lo que sería el útero. Y por acá tenemos otro fondo de saco entre el útero y entre el colon, que ese se llama fondo de saco recto. recto uterino, ¿sí? O útero rectal. Este fondo de saco recto uterino, ¿alguien sabe cómo se llama también? Fondo de saco de... Bien, Javier, fondo de saco de Douglas. Muy bien. ¿Sí? Solo presente en las mujeres porque es un fondo de saco recto uterino. Chévere, miren que un poquito bajando, diferenciamos a la uretra de lo que sería el canal vaginal, obviamente también por un tabique, y también el canal vaginal de lo que sería el colon por otro tabique. Pero este tabique va a ser ya no recto vesical, porque no está entre el recto y la vejiga, sino entre el recto y la vagina. Entonces, recto vaginal. Aquí tenemos otra imagen que es la misma que vimos antes, pero menos detallada. Aquí. Ay, alguien me está esperando en el lobby, dice. Mil disculpas. Ay, ahí entró. Ok. Por aquí va la arteria ilíaca interna, ¿sí? Y va a emitir estas dos ramas que hablamos. La arteria umbilical, que era bastante importante y bien variante también con el registro de Douglas. Arteria umbilical, que pasa y va a irrigar ¿a quién? A las caras laterales y superior de la vejiga, ¿sí? Y ya sabemos que sigue subiendo y sigue su camino la arteria umbilical por la pared abdominal anterior. Mientras que también tiene irrigación por la vesical inferior. Miren, la vesical inferior, que es rama de quién? De la Ilíaca. ilíaca interna también, ¿sí? Que va a irrigar a la vesícula seminal, entonces tiene un ramo para la vesícula seminal. Va a irrigar a la próstata, tiene un ramo para la próstata, pero también a la vejiga, Giga. ¿sí? Ok. Y esa se le llama la rama vésico-deferencial. ¿Por qué? Porque va a irrigar tanto a la vejiga como al conducto deferente. Por eso deferencial, no diferencial, deferencial. ¿Sí? Y también va a mandar un ramito, que es la rectal media, para irrigar a lo que sería el recto. ¿Sí? Y miren, esta es la parte venosa, en cambio, en la vejiga, que algo que hay que saber es que más superficialmente vamos primero a toparnos, y comenzamos a resecar, a disecar, vamos a toparnos con la parte venosa primero, ¿sí? Con estas que son las venas vesicales, ¿sí? Las venas vesicales. Chévere. Y luego, detrás de las venas vesicales van a estar la arteria vesical inferior. Vertical.
Tenemos un poquito de los ganglios, ¿sí? Tenemos los vasos linfáticos posteriores, por acá tenemos el ganglio ilíaco interno, ¿por qué? Porque está en la ilíaca interna. Tenemos aquí, por ejemplo, el ganglio del promontorio. Este es el promontorio, ¿no? ¡Ay, por cierto! No me dijeron quién estaba formando esto que es el estrecho superior de la pelvis. Miren, este es el estrecho superior de la pelvis. Nunca me escribieron, se me quisieron hacer los locos. Este más o menos es un círculo que es el estrecho superior de la pelvis. Va a estar formado atrás por lo que sería el promontorio, la parte posterior. Luego hacia los laditos, igual, posterolateral, por las alas del sacro. Luego por una línea que se forma, que no tiene nombre, por eso se llama línea innominada del hueso coxal. Y se une anteriormente ¿con quién? Con el borde superior de la sínfisis del pubis. ¿Sí? Eso es lo que forma el estrecho superior de la pelvis, penetrado por el uréter. Chévere, eso con respecto a esta parte. También vamos a tener algunos ganglios y vasos linfáticos laterales, ¿sí? Que son vesicales, ¿no? Vesical lateral, que obviamente van a drenar lo que sería esta parte de la vejiga. Tenemos la parte de inervación que va a estar dada, miren, por el plexo hipogástrico, ¿sí? Por el plexo hipogástrico, ¿se acuerdan? Que era el que también me inervaba en la parte exteroceptiva, es decir, dolor, temperatura, en el caso de los cólicos renales que hablábamos, de los cálculos, al uréter, ¿sí? Y también, como les decía, a la vejiga, y también va a recibir algunos filetes de lo que sería el plexo sacro. Tenemos aquí otra imagen donde vemos también cómo el plexo hipogástrico manda sus filetes nerviosos hacia lo que sería la vejiga. Vamos con la uretra. La uretra, que este ya sería el tema final, si quieren aquí nos tomamos un descansito de 5 minutos para estirar un poco porque estamos súper a tiempo. Hemos avanzado perfecto y eso, chicos. Entonces ya nos damos un descansito de 5 minutos y ya. Hasta eso, cualquier pregunta que tengan lo pueden hacer. El chisme no podemos contar, pero bueno. Cualquier pregunta que tengan pueden hacerla, ¿sí? Veamos. Que esto está un caso. Bueno, me imagino que hay algunos chicos que se quedaron, como les dije, pueden hacer preguntas. Hasta eso, yo les voy a mandar igualmente un mensaje en el momento en que volvamos. Entonces, tranquilos, o sea, no se preocupen. Yo les mando ahí un mensaje, si quieren decirles a tal vez algún amigo que se desconectó, ahí les mando un mensaje en el momento que ya vayamos a empezar un minutito antes. ¿Sí? Me dicen por aquí, disculpa, ¿qué parte es la úvula vesical? Sí, no hablé de la úvula vesical, perdón. La úvula vesical, déjame mostrarte. Es una, como que una prominencia pequeñita que va a estar. Ay, no, es que no hay ninguna foto donde se la vea muy bien. Pero bueno, va a estar en la parte posterior de lo que sería el orificio interno de la uretra, es decir, el cuello vesical, ¿sí? Es simplemente como una prominencia, como la úvula que nosotros tenemos en la garganta, así mismo tenemos una úvula acá en la vejiga, déjame ver. Pero bueno, más o menos estaría por aquí, ¿sí? Anteriormente a es parte también en forma de ese, como les dije, como rodete que me separa a ese fondo de la vejiga, ¿sí? Es como una prominencia chiquitita que hay detrás de lo que sería el orificio interno de la uretra, ¿sí? O cuello vesical. Vamos a ver si encuentro una imagen donde se vea bien. Alexis. Sí, Alexis, que me hizo la pregunta. Ya. Miren, aquí está el orificio interno de la uretra y por aquí está como prominencia, ¿sí? No se lo ve, obviamente, pero aquí estaría la úvula, ¿sí? Es una pequeña prominencia.
No creo que hay ninguna imagen donde se pueda ver. Por ejemplo, aquí estaría. Esta es la úvula, ¿sí? Esa como pequeña T que le ves aquí. La úvula. Aquí estaría. ¿Sí? La óvula vesical. De nada, Alexis. Ahora soy una-
Eso. Estoy ahorita dando clases. En 2 minutos ya vuelvo de nuevo. Y ahí sí conversamos acerca de eso. Listo chicos, ya mismo empezamos. En un minutito les voy a mandar ahorita ya a Nato que ya vamos a empezar. Listo chicos, en 30 segundos empezamos hasta que los demás se conecten. Aunque parece que nadie se salió, ¿no? Solo se salieron del app, creo. Ok. Listo, ya creo que comencemos. Sigamos hablando de lo que sería la uretra. ¿Sí? Ya creo que están todos. Creo que nadie se salió al final. Bueno, ya. Pudieron regresar en todo caso. Ok, entonces ya vimos el uréter, ya vimos a la vejiga. Ahora vamos a ver este que es el conducto evacuador, que obviamente también va a tener sus diferencias en el caso de lo que sería el hombre y en el caso de lo que sería la mujer, ¿sí? Y esa es la uretra. ¿Alguien sabe en cuántas partes se divide la uretra en el hombre? Ya por ahí dicen 3 partes. Por aquí dicen 4. Ok, la verdad es que la bibliografía te habla de 3 partes. Hay otras bibliografías que te hablan de 4 partes. Me gusta la bibliografía que te habla de 4. ¿Por qué? Porque, miren, cuál es la primera porción que hay de la uretra masculina? Cuéntenme. Intramural nos dicen por ahí. Ya, Marian nos dice preprostática. Esa es la primera, ¿sí? La preprostática. Hay algunos que no la incluyen. ¿Por qué? Porque dicen que por acá comenzaría la uretra. Pero no, la verdad es que comienza desde acá, porque por algo este se llama el orificio interno de la uretra. Si este es el interno y este es el externo y ambos son de la uretra, entonces todo lo que hay entre ellos va a ser la uretra. ¿Sí? Entonces, este es el preprostático que está, como dice más o menos, intramural dentro de este muro, ¿sí? No dije ureter, dije uretra, ¿no? Por si acaso. Pero está dentro de este muro, no es el nombre oficial, pero bueno, ¿vale? Que es la uretra preprostática, ¿sí? Ok, luego vamos bajando y tenemos esta otra uretra, bueno, no es otra, la continuación de la uretra, que le llamamos la uretra. ¿Cómo se llama esa uretra que le acabo de mostrar? Exactamente como dice Michelle, la uretra prostática, ¿sí, no? Que está alrededor la próstata. Bien, también Alexis. Luego tenemos otra porción y le voy a cambiar también de colorcito. Vamos con este rosadito. Esta que es la uretra
¿Cómo se llama esa tercera porción? La uretra intermedia, nos dicen por ahí, ¿sí? Membranosa, ¿sí? Como dice Michelle, Katy, Marian, Esteban. Uretra membranosa. Y finalmente vamos a tener una que le voy a dibujar en verde, ¿sí? ¿Qué es la uretra? ¿Cómo se llama esta? Esponjosa, muy bien. Por eso se divide en dos. Miren, con verde oscuro está lo que sería la uretra vulvar y con verde claro la uretra vulvar y con verde oscuro esta que es la uretra, ¿cómo se llama? La uretra peniana. Muy bien, Andrea, bien, Esteban. ¿Sí? Con verde clarito la uretra vulvar y con verde más oscuro la uretra peniana. Listo, entonces cada una de estas va a tener una relación específica, ¿sí? Por ejemplo, esta uretra membranosa está en contacto con lo que sería el esfínter externo de la uretra. Miren, la vulvar está en relación con este que es el bulbo del pene. Y esta parte externa con el pene en sí, por eso es que se llama la peniana. A ver, ¿cuánto más o menos mide la uretra en el hombre? ¿Alguien que nos diga? Ya nos dice 16 centímetros, perfecto, ¿sí? 16 centímetros, depende del portador también, ¿no? Porque esta parte inicial son 16 centímetros en estado de no erección, ¿sí? Cuando está relajado, cuando está ahí caído, ¿sí? Colgado así, son 16 centímetros. Obviamente que se va a alargar esta uretra cuando hay erección, ¿sí? Porque el pene también se agranda. Eso, pero como les digo, también depende del portador, ¿sí? Porque obviamente vas a tener uretras que sean más largas, ¿sí? Por ejemplo, hay full gente optimista que en otros grupos me estaba diciendo que mide 20, ¿sí? Y así como va a haber, obviamente, unas uretras un poco más chiquitas, ¿sí? Depende del portador. Y se ríen por ahí, pero bueno. Em, eso con respecto a la uretra, pero ¿cuál es la parte constante? ¿Sí? Esta parte vulvar, esta parte membranosa, esta prostática y esta preprostática, esto es lo constante. Lo que va a variar únicamente va a ser esto, ¿sí? El tamaño del pene, de la uretra peniana, que es desde que comienza a salir de lo que sería la superficie de la pelvis. Chévere. Y miren esta imagen. Bueno, vean que, perdón, regreso, que hay unos lugares donde, miren, crece un poquito la uretra, se ensancha, ¿sí? Que ya los vamos a ver luego. Pero miren, tiene unos giros, vean, esta parte es un poco recta y comienza a ir anteriormente y tiene este primer codito, ¿sí? Un codo a nivel vulvar. Luego tiene este otro codo de aquí. Tiene estos dos ángulos que un poco dificultan al momento de introducir una sonda vesical. Por eso es que al poner una sonda vesical, el pene se lo coloca así como que estuviera erecto, ¿sí? Pero obviamente no está erecto, simplemente lo ponemos de esta manera, hacia que esté en contacto la cara dorsal del pene con lo que sería la pared abdominal anterior, es decir, más bien la parte pélvica, ¿sí? La sínfisis de pelvis. Chévere. Entonces la ponemos así y así es salud. Y así es mucho más fácil poner la sonda vesical, miren, porque ya es recto. ¿Sí? ¿Y por qué también el pene se tiene que erectar en el momento de la cópula? Es para esto también, para el momento de la eyaculación, ¿no es cierto? Porque la uretra sirve tanto para orinar, para la micción, como para la eyaculación. Entonces, como sirve para eso, tiene que tener el mejor camino, sobre todo. A orinar fresco puede caer aquí, no tiene mucha importancia porque lo que necesita es evacuar esa orina, que se vaya. Si cae al retrete o si cae en la ducha, no importa. Pero en el caso de la eyaculación tiene que estar erecto especialmente. ¿Por qué? Claro que se puede lograr una eyaculación sin que esté erecto, pero generalmente se tiene esta erección para que se aplane esta curvita, miren, y coja vuelo, coja velocidad la eyaculación del semen, ¿sí? Salga disparado. Y obviamente pueda llegar lo más lejos posible y luego obviamente pueda atravesar el cuello uterino cervix y siga subiendo hasta la región ampular de las trompas de falopio, que es donde conocemos que se realiza la fertilización. Ok, miren, como les decía, hay unos ensanchamientos, hay unos momentos en el que la uretra se vuelve un poco más gruesa, ¿sí? Esa luz se agranda. Y este es en el segmento seno prostático. También tenemos aquí este fondo de saco vulvar, porque está en el bulbo. Este prostático porque está en la próstata. Y miren este, navicular, la fosa navicular de la uretra, o también se le llama fosa balánica, ¿sí? Ensanchamiento balánico. ¿Por qué? ¿Qué significa balanos? ¿Pueden escribirlo? ¿Qué significa balano? ¿A qué estructura anatómica hace referencia? Miren,
Esta era la próstata y por eso se llamaba seno prostático. Este es el bulbo, por eso fondo de saco vulvar. Y este, en cambio, fosa navicular o fosa balánica. ¿Qué significa balanos? Alguien que se arriesgue, arriesguense nomás. Si se equivocan, no pasa nada. Bien, Javier. Con relación al glande, ¿no es cierto? Al glande, eso significa balano. Por eso luego tenemos, por ejemplo, una inflamación por una infección que es la balanitis, ¿sí? Inflamación del glande. Chévere. Eso principalmente. Aquí, como vemos, tenemos esta parte preprostática, la parte prostática que está en relación obviamente con la próstata, la membranosa que está en relación con este músculo esfínter externo de la uretra, la vulvar que está en relación con el bulbo del pene y la peniana que está con el pene. Y comencemos. En la preprostática no hay mayor misterio, ¿sí? En la prostática, aparte que la próstata le va a estar anteriormente tejido prostático, ¿sí? Pero no tanto, es mucho más prolongado, es mucho más desarrollado, hipertrofiado en la parte posterior, ¿sí? Y miren que aquí tiene un canal que se le denomina el utrículo prostático. Aquí también a la próstata va a estar, y a todos estos agujeritos que van a salir por aquí, a esta que es la uretra prostática, va a estar conectado a este que es el conducto deferente y la vesícula seminal. Se unen a este que es el cuello de la vesícula seminal y ahí obviamente el conducto deferente irá llevando ¿qué? Los espermatozoides, ¿no es cierto? La vesícula seminal también parte de los componentes, de las moléculas que conforman a este semen, ¿no es cierto? Para configurarlo completamente, que le va, por ejemplo, conjuntamente con la próstata, la vesícula seminal que hablamos, con diferentes enzimas, por ejemplo, coagulasa, tenemos también fructosa, que es un carbohidrato que le va a dar energía a los espermatozoides, ¿sí? Entonces, se va a unir toda esta parte que es del aparato reproductor, ¿sí? Del conducto deferente, vesícula seminal y próstata, y van a salir a través de toda esta protuberancia aquí en la uretra prostática que se llama colículo seminal, ¿sí? Entonces, si les preguntan, ¿dónde desemboca este colículo? ¿Dónde está el colículo seminal donde desemboca el líquido prostático, lo que está produciendo también la vesícula seminal y los espermatozoides? ¿Dónde desemboca el semen? Es en la uretra prostática, ¿sí? Donde en este colículo seminal, que es como una eminencia, donde miren, en el centro, este puntito del centro, es un orificio que es el utrículo, ¿sí? De la próstata. A los lados vamos a tener el conducto eyaculador, ¿sí? No conducto de frente, el conducto eyaculador, que se une de lo que sería la vesícula seminal con el conducto eyaculador, con el conducto de frente, manda su secreción a través del conducto eyaculador, ¿sí? Ya que obviamente se va a mezclar con lo que sería lo prostático. Tenemos dos orificios del conducto eyaculador laterales al utrículo que está medial. Y tiene unos frenillos, como el frenillo que tenemos aquí en el labio, también tiene unos frenillos que le sostienen al colículo, que es el freno del colículo, ¿sí? Por acá está, esta sería la úvula que nos estaba comentando, ¿te acuerdas? Alguien nos preguntó, no me acuerdo quién era, Javier me parece. La úvula, ¿sí? De la vejiga, que está obviamente posterior y superior a lo que sería este, que es el orificio interno de la uretra, ¿sí? Miren, y esta es otra imagen donde se ve clarito el utrículo prostático, entonces este es el colículo, los frenos, ¿no es cierto? La úvula que les estaba contando. Y miren, el conducto eyaculador derecho, conducto eyaculador izquierdo, ¿sí? Luego, si vamos bajando, bueno, esta es una imagen donde se ve todo lo mismo. Si vamos bajando, miren, esta es la uretra membranosa, esta es la uretra prostática y aquí la preprostática, ¿sí? Este es en el caso de la mujer, que ya vamos a ver, si ven que es mucho más corto, obviamente no tiene el pene aquí, entonces se va a dividir en otras partes, en una uretra pelviana y en una uretra perineal, que eso ya vamos a verlo más adelante, ¿sí? Entonces sigamos bajando, miren, esta era la uretra prostática con su colículo. Esta es la uretra, en cambio, membranosa, ¿sí? Y en esta uretra membranosa, ¿qué va a estar? Estas que son las glándulas a los lados de glándulas bulbouretrales. ¿Alguien sabe cómo también se llaman las glándulas bulbouretrales? Escríbanlo, es un nombre famoso. Bien, Walter, bien, Marian. Las glándulas de Cooper, ¿sí? Que obviamente tienen sus orificios por los que van a mandar a la uretra sus secreciones. Miren, aquí tenemos al bulbo del pene, ¿sí? Y esta sería obviamente la
vulvar, la uretra vulvar. Y por acá ya tenemos a la uretra peniana, todo esto sería la esponjosa, ¿no? Vulvar, peniana. Y en la peniana, miren que tenemos esto, que son muchos, muchos, muchos huequitos que son las lagunas uretrales, que van a desembocar, están desembocando en la uretra las secreciones de las glándulas uretrales, que también se las denomina, ¿cómo se llaman? Bien, Michael, glándulas de Litre, ¿sí? Chévere. Y luego, mientras vamos avanzando, aquí se forma esta que era la fosa navicular o fosa balánica, y aquí se forma un pliegue, ¿sí? Un pliegue donde, como es una saliente, se suele quedar atascado, como una válvula, ¿sí? Se suele quedar atascado la sonda vesical. ¿Cómo se llama esa válvula también? Aparte de válvula, válvula, navicular. ¿Cómo también se lo llama? La válvula de... Alguien tal vez, dale, el que sepa, láncelo. Y aunque no sepa, arriesguese. Bien, Javier, la válvula de Gehring, ¿sí? Luego ya le vamos a ver mejor. Y miren, este es un corte en cambio transversal del pene, donde podemos ver estos que son los cuerpos cavernosos, ¿sí? Que a través de la arteria profunda del pene va a comenzar a llenarse de sangre y van a permitir que se erecte, ¿sí? Y en la parte inferior, si esto solo se erectaría así, se llenaría, se ensancharía y toda la cosa, le apretaría la uretra, ¿no es cierto? Y no podría salir el semen cuando se produce la eyaculación. Entonces esta uretra tiene que garantizarse que pueda expandirse, ¿sí? Cuando esté saliendo el líquido. Entonces, aquí tiene otro cuerpo, que es el cuerpo esponjoso, ¿sí? Su nombre dice, es como una esponjita que le protege a la uretra, ¿sí? Y aquí tenemos una rama anterior, por ejemplo, de la arteria del bulbo del. Por acá tenemos como irrigación también la vena dorsal, ¿sí? Un tabique del pene que divide a los dos cuerpos cavernosos, ¿sí? Y también tenemos obviamente la arteria y nervio dorsal del pene. Miren, esta es la válvula, un receso que se forma de la válvula de la fosa navicular. Dice con sonda, miren, se le está yendo por acá en vez de por la uretra. Tocaría sacar un poquito, no completo, y volverlo a meter, ¿sí? Y esta es la válvula de Gehring que nos estaba contando Javier y Esteban, ¿sí? Y aquí están, miren, también estos pequeños huequitos que son las lagunas uretrales que vienen de la glándula de las glándulas de Litter. Miren cómo el esfínter interno de la uretra, que era músculo liso, se continúa por acá y me va a permitir el cierre o la relajación en el caso de que esté saliendo la orina. ¿Cuáles son los pasos? Primero hay otro músculo, ¿sí? Que es el detrusor de la vejiga, que lo que hace es aplastarle así, le aplasta al detrusor de la vejiga, se aplasta, le comprime a la vejiga para que se aumenten las presiones y también se relaje ese esfínter interno para que pueda salir la orina, ¿sí? Con ayuda también un poquito del trígono vesical para esa contracción. Sí, también este esfínter interno de la uretra se contrae ¿cuándo? Cuando se produce la eyaculación. ¿Para qué? Para que el semen no se vaya a la vejiga, ¿no es cierto? No necesitamos que vaya a la vejiga, no tiene nada que fecundar en la vejiga. Tiene que obviamente seguir el recorrido de la uretra y producir obviamente cuando se esté realizando la cópula lo que sería la fertilización una vez que llegue a esa región ampular que estábamos hablando. Bien, miren, aquí tenemos al esfínter interno de la uretra, tenemos aquí la vejiga, este es de hombre, ¿no? Tenemos aquí al esfínter externo, que era músculo estriado, y por acá a la próstata. ¿Sí? Y ahora vamos con la uretra femenina. La uretra femenina, como les decía, es mucho más simple, por lo que no va a tener este pene, ¿no es cierto? Entonces, la uretra femenina se divide. Las primeras cuartas, quintas partes, miren, 1, 2, 3, 4. Todo esto, déjenme rayarla aquí para que quede ahí clarito. 1, 2, 3, 4. Va a ser la uretra pelviana, ¿no es cierto? Uretra pélvica. Mientras que la última quinta parte va a ser la uretra, ¿cómo se llama? ¿Alguien que lo escriba? La uretra perineal. Bien, Esteban, perineal, ¿sí? Que va a desembocar aquí. Para los que no lo saben, bueno, me imagino que todos lo deben saber, tanto mujeres porque es su propia anatomía, como hombres, más que por experiencia, sino porque son estudiantes de medicina, pues deberían saber eso, sino por la experiencia. Es que la uretra femenina es anterior a lo que sería el canal vaginal, ¿sí? Aquí estaría el vestíbulo vaginal y
aquí anteriormente está la uretra femenina, ¿sí? Chévere. Bueno, por acá tenemos el periné y obviamente el ano que estará conectado con el recto. ¿Sí? Esto es igualmente lo primero que vimos. Es de la mujer, obviamente. Tenemos algunas estructuras que ya hemos analizado. La vejiga, que casi es igual. Tenemos aquí esta porción, las cuartas, quintas partes, que es la porción pelviana. Y por acá tenemos la perineal, ¿sí? Que ya desemboca la orina. Y miren, por acá tenemos el clítoris y por acá estará la vena dorsal del clítoris. ¿Sí? Miren, y ese clítoris es bastante importante, más que para otras razones, para la ubicación médica, ¿sí? Porque miren, en el momento de ustedes poner una sonda vesical por aquí, donde está el puntero láser, ahí deben poner la sonda vesical, ¿sí? Pero a veces se dificulta encontrar porque suele estar cerrada, no suele tener como que esas prominencias, ¿sí? Hacia sus bordes, entonces se dificulta un poco al momento de poner una sonda vesical. Por ejemplo, había una chica que, chuta, le teníamos puesto 3 sondas vesicales porque todas se nos iba por la vagina, entonces estaban ahí las 3 puestas. Venían internos, venían residentes, venía hasta el jefe de guardia. Y, y no le podíamos encontrar para nada porque por más que le metíamos por lo más arriba posible que decíamos, no, lo que ya estás tratando de perforar el clítoris, pero a pesar de eso se iba por la vagina. Y un consejo es que pueden decirle a la paciente que puje un poquito para que se pueda, es como que se dilata un poquito este orificio externo de la uretra y ahí se abre un huequito chiquito y ahí aprovechas para meterle lo que sería la sonda vesical. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ubicarte? Es que este orificio externo de la uretra va a estar ubicado entre el clítoris, ¿sí? Que no es un invento del comunismo como vi en una imagen, sí existe el clítoris, ¿no? Entre el clítoris anteriormente y, e inferiormente, perdón, por el borde superior de esta que es la abertura vaginal, ¿sí? Entonces así puedes llegar. Lo más difícil de poner una sonda vesical en mujeres es encontrar la uretra, aunque no es difícil, ¿ya? Pero lo más difícil generalmente un poco más en... La verdad no, porque unos dicen en personas viejitas que es un poco más difícil, otros dicen que personas jóvenes, pero según mi experiencia creo que es un poco más difícil en las viejitas. ¿Sí? Pero bueno. ¿Qué más? Eso principalmente con respecto a eso. Quiero indicarles un poquito para hablar un poco de sondas también, para que se vayan con un conocimiento extra, ¿sí? Es que, por ejemplo, hay 2 tipos de sondas, ¿sí? Una que se llama la sonda Nelaton, que es básicamente así, ¿sí? Que va a ser un lugar por acá por el que vas a entrar, ¿sí? A lo que sería la uretra, acá está la uretra, por acá vas a entrar, ¿no es cierto? Aquí obviamente clítoris, aquí vagina, ¿sí? Esta que es la sonda Nelaton, esperen, voy a mejor escribirlo aquí, Nelaton, la sonda Nelaton, y por acá vas a tener a lo que sería la sonda Foley, ¿sí? La sonda Foley, como lo dice Javier, perfecto. La sonda Foley, que parece que es un solo tubito que al final se divide en dos, pero en verdad es que por adentro tienen 2 tubitos. Uno por el que va a circular agua o solución salina, que, por el que vas a inflar una especie de bolita que tiene acá, ¿sí? Son igual de delgaditas, no tanto esta como esta. Se me hizo demasiado gruesa. Aquí igualmente va a estar la uretra, ¿no? Pero este extremo que va a entrar por la vejiga es una especie, se llama el BAG, ¿sí? Que ustedes a través de este lugar van a entrar con una jeringa, ¿sí? Le meten 10 ml de solución salina y esto se va a inflar, ¿sí? Entonces una vez que estén adentro de lo que sería la vejiga, se va a inflar, no tan grande, ¿no? Pero sí se infla el BAG, ¿sí? Con 10 ml y digamos, estas son las paredes de la vejiga. Entonces, miren, obviamente no va a poder salirse la sonda, ¿sí? Entonces la sonda Foley es para dejarla ahí y aquí, en cambio, por este lugar se conecta a lo que sería esta fundita de recolección, donde vamos a poder medir también la cantidad de orina que está excretando la paciente. Mientras que esta Nelaton se utiliza más para lo que sería la toma de muestras estériles, ¿sí? Más para la toma de muestras estériles. ¿Sí? Este Nelaton es con una sola L, pero bueno. Sí, entonces más para la toma de muestras estériles, porque solo tiene un tubito, no le dejas. Entras y tomas esa muestra para, no sé, mandar una gota fresca, un cultivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta es la Foley y la de arriba es la Nelaton. Ok, algo más. Como les decía, corrijámosle.
No sé, ya se me fue, ya nada. Bueno, Nelaton es solo con una L, ¿sí? Entonces tenemos tanto la sonda Nelaton, que es para muestras, y la sonda Foley, ¿sí? Que esta la dejamos. Chévere. Y en cambio, lo más difícil en los hombres es tratar de tomar esas curvitas, pero es mucho más, para mí es mucho más fácil en hombres que en mujeres. Lo que ya estábamos viendo, igualmente, teníamos una uretra, que sería la uretra pelviana, y otra uretra, que es la uretra perineal, ¿sí? Tenemos aquí la pared anterior de la vagina y por atrás tendremos el canal vaginal. Y esto para concluir, que es un poquito de la parte nerviosa, ya para irnos poniendo en ese mood, ¿sí? Que va a ser la siguiente clase, la parte nerviosa. Vamos a ver generalidades del sistema nervioso la próxima clase, ¿sí? Y luego la próxima, vamos a ver sistema nervioso periférico, ¿sí? Primero necesitamos un poquito de generalidad, estar ubicaditos, estar en la misma línea para poder entendernos y seguir hablando del sistema nervioso de la vejiga. Pero un poquito con respecto a la vejiga. Luego ya lo vamos a ver mejor en autónomo. Miren, la vejiga, como les dije, y toda esta parte urinaria, sobre todo los uréteres también, van a tener un estímulo sensitivo somático, es decir, exteroceptivo. Sienten lo de afuera, sienten el dolor, sienten la temperatura, ¿sí? Pero también van a sentir qué tan distensa va a estar la vejiga, qué tanto se está llenando, ¿sí? A través de varios receptores. Eso es propiocepción, ¿sí? Va a calcular la distensibilidad y con respecto a eso va a provocar el reflejo urinario, te va a dar esas ganas de orinar. ¿Alguien sabe cuánto se tiene que llenar la vejiga para que inicie esas ganas de orinar? ¿Saben cuántos ml? ¿Cuántos centímetros cúbicos? Bien, Alexis, de 250 a 300 centímetros cúbicos. Hay algunos que dicen hasta 500 incluso, pero está bien. Bien, Alexis, bien, Esteban. 250 a 300. Ahora, ¿cuál es la capacidad máxima de la vejiga? En 250 a 300 ya es como que me da ganas de orinar. Por ejemplo, ahorita yo no tengo ganas de orinar a pesar de que estoy tomando agua. Pero poco a poco, conforme mi riñón vaya filtrando y vaya eliminando a través de los uretes, ya hablamos, cálices menores, mayores, uréteres, vejiga, llegue a 250 a 300, va a desencadenar ese reflejo. Pero ¿hasta cuánto se llena la vejiga? ¿Cuál es la capacidad de la vejiga? Bien, Javier, de nuevo, de 2 a 3 litros. Perfecto. Entonces, como le digo, si se va descendiendo, ¿no es cierto? Y eso es captado por la parte autónoma, ¿sí? Es captado, va por la parte sensitiva, llega a las astas laterales, que son las partes autónomas, ¿sí? A las astas laterales, y ahí va a ir subiendo hasta unos centros un poco más superiores, ¿sí? Lo que quiere decir, en el tronco cerebral, un centro que controla la parte vesical, que ya lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de autónomo. Eso por la parte sensitiva autónoma, ¿sí? Sensitiva visceral. Y también va a regresar para darnos ese reflejo que me aplaste un poquito al detrusor o al esfínter interno de la vejiga, que recuerdan que era músculo liso, entonces es autónomo, ¿sí? Va a tener una vía igual aferente y una eferente. Pero depende también que yo le deje, ¿no es cierto? ¿Y cómo yo le dejo? Abriéndole a mi esfínter externo, que a ese sí que lo puedo controlar. Chévere. ¿Cómo lo controlo? A través de esta información sigue subiendo, ¿no? O sea, aparte de que nuestro cuerpo sin corticalizar quiere decir que se vaya a las funciones superiores a la corteza, ya tiene ese reflejo de hacernos tener ganas acá abajo de orinar. Aparte también en mi cerebro yo digo, tengo ganas de orinar. No es solo sentir, sino también decir, tengo ganas de orinar. Entonces ahí digo, ay, a pesar de que no tengo ganas, ya me voy a ir ahorita, salgo de viaje, entonces mejor me vacío completamente. Entonces voy al baño y voy a orinar, eso es lo que pienso, ¿no es cierto? Entonces ahí estaría actuando sobre la parte somática, sobre mi parte consciente, ¿sí? Y ahí miren, a través de esta, que es la corteza motora, ¿sí? Lóbulo precentral, mandamos, baja a través de sustancia blanca, se entrecruza en las pirámides, va hacia el otro lado y llega a lo que sería al esfínter externo a través de estas que son las astas anteriores, que son motoneuronas, ¿sí? Y se relaja o se contrae a la vez y digo, no puedo orinar, no puedo orinarme encima porque estoy en plena conferencia aquí con ustedes, ¿sí? Esa es la parte consciente. Mientras que también tenemos sensaciones, como les digo, de dolor, de temperatura, que suben también, miren, suben
por la parte posterior, porque por ahí llega la parte sensitiva, por las astas posteriores de la médula espinal y la sustancia gris, se entrecruzan igualmente, están con azul, y suben hacia lo que sería, primero hacen un paso en el tálamo, ¿sí? Por eso se llama tracto espinotalámico. Hacen un tracto en el tálamo, esperan y van hacia la corteza sensitiva, que es el área postcentral, ¿sí? Área 1, 2, 3 de Broadway. Que ya vamos a ver eso más adelante, solo les anticipo un poquito. Aquí tenemos algunas fallas, por ejemplo, la vejiga neurogénica, ¿sí? Que tiene errores al momento, una disfunción en la capacidad de la vejiga por causas neuronervioso-génicas origen, por causas nerviosas, ¿sí? Ahí hay un sinnúmero de razones que pueden generarla, que ya vamos a ir tocando cuando vayamos entendiendo mejor este tema, que será la siguiente semana. Entonces, eso, chicos, les recuerdo que hay una prueba que ustedes, debido a mi error de haberme demorado, de haberme quedado dormido, vamos a darles una semana para que puedan hacer esa prueba. Como les digo, esto es algo de una iniciativa del movimiento estudiantil Juntos y de el Club de Fisiología y Bioquímica, ¿sí? Entonces, no es que esto es nota, porque hay personas que me preguntan, ay, esto es nota, me va a influir en mi semestre. No, no tiene nada que ver. Entonces, concretamente, voluntario de ustedes, voluntario de nosotros, para que podamos ir mejor preparados y aprovechemos esta cuarentena, ¿sí? Tenemos la seguridad de que este semestre va a ser uno de los mejores a pesar de toda esta crisis desgarradora que estamos viviendo. En cuestión académica tenemos la convicción de que va a haber muchas menos personas que estén quedadas a supletorio o que puedan perder el semestre, debido a esto que vamos a estar mejor preparados. Eso, chicos, muchísimas gracias por su presencia. Cualquier pregunta pueden hacerla y ya nos vemos la siguiente clase. Un gusto tenerlos, chicos, gracias. Cualquier pregunta que tengan me la dicen, ¿sí? Con esto ya terminamos. De nada, Alexis, de nada, Steph. De nada, déjenme seguir subiendo porque no veo a todos los que me dijeron. Muchas gracias, Esteban, Andrea, Javier, Carla, Katy, Stephanie, Alexis, Natalie, Andrea, Andrea de nuevo, Beverly, Walter, Luis, Emi, igualmente un abrazo, Emi, a todos mismo también, Andrea, Michael, Stephanie, Dayana, Dani, Michelle, Stephanie, ya dije, Diana, Odalis, Melanie, Lisbeth, Carolina, Davis, a todos un abrazo y muchísimas gracias a ustedes. Eso, chicos. Javier, uno de los más participativos, me encanta eso, Javier, me encanta igualmente, Walter, André, eh, más suele participar bastante. Javier a cada rato responde, me parece súper chévere, siempre lo leen, y todos mismos, todos son muy participativos, Michelle también, Melanie, todos. Un abrazo a todos, chicos. Cualquier pregunta saben que la pueden hacer. ¿Sí? Aquí voy a estar yo conectado. Siempre me quedo conectado unos minutitos más hasta que se vayan yendo, me vaya despidiendo y puedan hacer alguna pregunta.
Y sí, ahorita mismo ya les envío de la prueba, chicos. Sí. No se preocupe, Marian, no pasa absolutamente nada. Igualmente, este video, como les dije, le grabé. Ahorita le voy a guardar justo, antes de olvidarme de